Eso, qué bueno. Entonces ahorita van a ver lo siguiente. Bueno, este ejercicio, si ustedes recordarán, ya lo vieron, ya se dieron cuenta que es uno que estuvo en la tarea. Desafortunadamente, pues no, el planteamiento no fue el adecuado. Bueno, pues que no quede pues una duda respecto a cómo se resolvía. Lo voy a compartir con ustedes. ¿Sí lo ven ya la imagen todos jóvenes? ¿Alguien que me confirme? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Todavía no presenta, Inge. No, sí, sí es cierto. Todavía no estoy presentando. Ay. Vamos a ver. No aparece. Déjenme ver ahorita, confirmo. Voy a ver aquí. Entonces, estamos aquí. Bueno, aquí vamos a estar. Vamos a quitar la opción. Aquí estamos. Ahora sí. Ahí está. Vamos a ver esta. Ahora sí que me veo brincado un pasito. Muy bien. Espero que ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. Ok. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora sí, para que me escuchen bien, pueden apagar su micrófono. Cualquier duda, como las recomendaciones, me pueden, activen su micrófono en el momento que tengan duda. Como yo los dejo de ver, ahorita nada más veo la diapositiva, pero en voz viva, yo los puedo escuchar y me detengo. Cualquier duda que tengan, con todo gusto lo hacemos. Bueno, por ahí pues ya lo del bloque que les decía que había quedado en una de las tareas, la pasada, que recordaremos que dice que el bloque A tiene una masa de 25 kilogramos y el bloque B de 15. 25 y 15. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto nos dan dos coeficientes de fricción, el μs y el μk. Sin duda, recordarán que este μs es para estado estático y para estado de movimiento. Sabiendo que θ es 25 grados y la magnitud de la fuerza P aplicada al bloque A es de 250 newtons. Determinar, inciso A, la aceleración de ese bloque A y la tensión que hay en el cable. Bien, entonces eso era lo que nos quedaba, pues, el ejercicio. Pues aquí podemos asumir que hay movimiento y empezamos a trabajar considerando o aceptando que hay movimiento. Bien. Lo más conveniente es jalo mi bloque A y lo pongo aquí. Y empiezo a identificar nuestras fuerzas. Si aquí se reventara este bloque, ¿qué pasaría? Sería solo. Quiere decir entonces que está la fuerza P. Si no existiera esta superficie, los dos bloques se irían para abajo. Entonces aquí hay una fuerza N. Bueno, pero aquí estamos hablando, ahorita aislamos un bloque del otro. Es decir, separo A de B. Es lo que hicimos aquí. Por eso dice bloque A. ¿Qué intervienen? Bien. Temporalmente B está soportando A. ¿Cómo lo está soportando? Mediante esta fuerza que le llamamos N. Es decir, si quitáramos B, ¿qué le pasaría a A? Se vendría para acá. De tal manera que entonces actúa así. La reacción que está provocando B sobre A. Y le llamamos N. Tenemos el peso que siempre es vertical del peso A. Y decía pues la cuerda para dónde está evitando que A se vaya hacia abajo. Pero además le estamos aplicando esta fuerza de 250. Y bien, ¿qué impide
Una, la fuerza, el cable impide que A baje. Y también la fuerza de fricción. De tal manera que le dimos ese sentido porque se opone. Porque A está moviéndose, como se decía aquí arriba. Bien. Finalmente, A se está moviendo hacia abajo. Aquí lo tenemos. Masa de A por una aceleración, cuyo valor pues es 25A, 25 masa por aceleración. Y el peso de A es 25 por 981, da 245, 25. Ahí están ya todos los alineaditos aquí los bloques. ¿Por qué nos conviene ponerlo así? Para que en una de las direcciones suceda el movimiento y en la otra no suceda nada de movimiento. Por eso se gira, es lo más conveniente. Y que se identifiquen nuestros vectores fuerza. Ya está bien mi diagrama. Y si hubiera algún error, el análisis me va a decir. Nos vamos por sumatoria de fuerzas en Y. Se ha decidido que lo que apunte hacia arriba sea positivo. Muy bien. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque en esta dirección no hay movimiento. Entonces, masa por aceleración es 0. Bien. Nos vamos, pues. N apunta hacia arriba, positiva. 245, pero esto es así total. ¿Qué debo hacer? Proyectarlo así. Y por eso, coseno de 25. ¿Hay más vectores en esa dirección? No. Esto es igual al 0 que tenemos aquí. De tal manera que aquí pudimos conocer cuánto vale N. 222.3. Es lo que está aportando B sobre A. Muy bien. Nos interesa saber cuánto es la fuerza de fricción, o sea, cuánto vale esta fuerza. Es μK por N. Como ya sabemos N, aplico aquí μK y nos está dando un valor de 33.34. Esa es fuerza de fricción que está sucediendo entre A y B. Bien. Luego aquí, pues esto es lo que pudimos obtener, estos dos valores en dirección, digamos, Y. Aquí está. Nos vamos donde sí hay movimiento, sumatoria de fuerzas en X. Este sí se mueve así. Va a ser masa por aceleración, tal como lo tenemos aquí. ¿Qué fuerzas hay aquí? Está esta de 250. ¿Por qué le pusimos positivo? Porque así lo estamos indicando aquí. Que sean positivos los vectores que apunten hacia abajo. Y luego más, aquí hay una componente en X, paralela a X. Es decir, es un cateto de este triángulo. ¿Sí? Hay una, aquí debe haber 90 grados, aquí 25. Por lo tanto, es, como pueden ver, es seno de 25, es el cateto opuesto, que hay un vectorcito, y que es la componente del peso que actúa en la dirección del movimiento. Y por eso agarramos seno de 25. Mientras que en el otro, si revisan, fue coseno. ¿Por qué? Porque me interesaba esta componente de W. Ahorita me interesó esta componente. De ahí sale el seno de 25. Menos 33.34, que ¿quién fue? La fuerza de fricción. ¿Por qué menos? Porque está al revés que este vector. Y T, ¿por qué menos? Porque está al revés que este vector. Ahora sí, masa por aceleración, ¿por qué es positivo? Porque coincide con este vector. Allí no hay error, no hay duda de que de allí salieron los signos. Perdón. De tal manera que aquí podemos reducir 250 a 33.34 y el producto de este lo sumamos todo y queda un valor constante.
De tal manera que aquí la única incógnita, bueno, más bien tenemos dos incógnitas, T y A, que no los conozco. Hasta allí podemos llegar con el bloque A. Nos vamos entonces a explorar el otro bloque para ver cómo podemos simplificar la ecuación anterior, la 1. Nos vamos en el bloque B, nos dijeron que es 15 kilogramos por 9.81, etcétera. Tiene un valor de 147.15 newtons. Pero aquí, vean el diagrama, ya estamos en B. Aquí está el peso de B. Aquí está, aquí ya le estamos llamando N1. ¿Por qué? Porque B está soportando el bloque A también. Entonces la N que teníamos anterior está aquí. Esta no es la misma. ¿Por qué? Porque ahora está llegando el peso de A más el peso de B aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso están apareciendo y le estamos llamando N1 o N', ¿sí? Y vean entonces, aquí tenemos el peso de B, que es 147, que es el que tengo aquí. Aquí está el ángulo de 25, es el mismo. Ahora vean esta N de color rojo, por lo puse de ese color. Es la N que ya conocemos. Es la que está sucediendo entre A y B. Pero la acción, primero lo veíamos que era de B hacia A. Ahora es de A hacia B. Por eso cambió. Aquí está su sentido. Pero su magnitud es la misma. Ahora sí, la que decía la N1, que está soportando los dos bloques. Luego, sobre B, sale también la cuerda. Está jalando la B que nos baje. Ahora sí, vean cómo cambió el sentido de la fricción. En A, trataba más bien A se estaba moviendo hacia abajo. Ahora B, ¿para dónde se está moviendo? Para que A se mueva hacia abajo, B tenía que hacerlo hacia arriba. Entonces, las fuerzas de fricción se oponen a ese movimiento. Ahí están ya las flechitas. Entonces, aquí está la fuerza de fricción que ya conocemos y la fuerza de fricción que todavía no conocemos. ¿Sí? Bien. Esto es igual a masa por aceleración, ¿pero de quién? Masa de B por su aceleración, y que le estamos llamando 15A también. ¿Por qué A? Porque la aceleración del bloque A es igual a la aceleración del bloque B. ¿Por qué? Porque están conectados. Y de acuerdo a cómo está la conexión, lo que baje A, sube B. Y por eso podemos usar A única nada más. Simplifica el problema. Ahora sí, ya está completo el diagrama, ya podemos volver a replantear el problema. Suma de fuerzas en Y, nos vamos otra vez en esa dirección, igual a 0 porque en esta dirección no hay movimiento. Nos vamos, primero, N1. Si le dimos signo positivo, significa que lo que apunte hacia arriba es positivo. Revisamos la otra N, apunta al revés, negativo. 147.15, coseno de 45, ¿para dónde va a apuntar? Hacia abajo, por eso negativo. ¿Sí? Y aquí está, aquí se combina en eso. N' o N1. Bueno, la N ya lo conocíamos, 222.3, ¿qué fue lo que se calculó? A ver, de regreso. Aquí está. Se calculó. Ya se al principio. Pasamos de Anamasuda. Luego el peso por el coseno de 45 nos dio 133. Esto es igual. Sí.
n', aquí ya lo estamos despejando más bien, ¿sí? Ese es igual, esto era 222, más 355n, bueno, es lo que estamos sacando de aquí, déjenme ver, esto nos da precisamente 355, la suma de estos dos. O sea, n' vale 355.7 newtons. De ahí salió. Más exacto. Y lo pasamos todo esto, entonces ya quedó positivo. Muy bien. Perdón. Ahora, ¿para qué me sirve esta n'? Para calcular F, la fuerza de fricción, esta que no conozco aquí, ¿verdad? Y entonces ahora sí, μk por n' es igual su valor de n' por punto 15. Y ya está la fuerza de fricción debido a este vector. Ya quedó entonces. Suma de aquí, como todavía nos quedó esta ecuación igual a 0 nada más. Hasta aquí podemos encontrar la fuerza de fricción, está bien, ya quedó. Nos vamos ahora en la dirección X. Movimiento en X. Positivos hacia arriba, perfecto. Aquí está T. Menos FK. Aquí está, esta. Y luego tenemos FK', es este. Y W seno de 25, que es el peso, componente en X del peso de B. Este cateto, aquí está. Y se mueve, si aquí dijimos que esto es positivo, por eso masa de B por aceleración es positivo. Bien. Pues aquí nada más le dimos que es peso de B, aquí nada más pusimos, casi son los mismos términos. Pero le damos el valor FK, que es el que ya, que es el conocido, el de F', el que acabamos de calcular aquí, F', y el peso WCN de 25. El peso lo conocemos, aquí está, 147.15, por seno de 25, hacemos estas operaciones y resultó que ya, esta la conozco, esta la conozco, esta la conozco, y nada más quedó T de 15. Aquí tenemos entonces una ecuación 2. Y si regresamos, aquí está una ecuación 1, ¿sí? Donde está T y está A como variables. Vean, 330.31 con T, menos T y 25A. Entonces van a aparecer, es lo que estamos ya trabajando aquí. Entonces aquí, 330.31 menos T es igual a 25A, es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Jalamos esta otra y dice, al sumar las ecuaciones 1 y 2, aquí hay una T positiva con una negativa. ¿Sí? Al sumarlas, como dice aquí, se anularon. Ahora sumo este término con este término, sumados, y luego 25 con 15 se convierte en 40. Aquí hubo reducción, desapareció T, y ya pudimos calcular la aceleración, cuyo valor es de 4.286 metros por segundo al cuadrado. Con este sentido, ¿por qué? Sí, aquí fue, en esta fue, vean. Masa por aceleración de A, aquí está su vector. A eso llegamos en este momento
aquí, ahí quedó. Y por eso es positivo. Coincidió y ahí está el valor. ¿Qué nos pidieron? La tensión en el cable. Pues ya tengo ecuaciones que me resuelven ese problemita. Puede ser en cualquiera de las dos, en esta, sustituyo y ya está la tensión. Eso era lo que se pedía en ese ejercicio. Este era el planteamiento que se tenía que hacer. Entonces, vuélvanlo a repasar, vean el intento que hicieron, por dónde iba la solución, que sea un problema pues muy útil para el futuro. O puede ver qué tal viniera algo por ahí en el examen. Bueno, ya lo saben cómo se debe plantear. Luego, se asumió que los bloques se mueven, pero no se demostró. Para hacer esta demostración se realiza lo siguiente. Es decir, ¿y cómo es? ¿Por qué sucedió el movimiento si no lo demostramos? Nos vamos pues a los dos diagramas de cuerpo A y cuerpo B. Como se trata de que probar si las fuerzas están equilibradas, nos va a dar 0 esto, y si no, vamos a ver una diferencia de fuerzas. Aplicamos lo que hay en el bloque A tal como estaba, pero aquí está la fuerza P, está la tensión, está la normal, está el peso y su componente para A. Pero vean ahora, la fuerza de fricción es μs por n. Quiere decir que en lugar del punto 15 ahora vamos a agarrar el μs. Y para el bloque B, los mismos vectores, vean, n1 o primo, las dos n's, esta y esta, las dos fuerzas de fricción que están actuando sobre el bloque B. Y el diagrama de la izquierda, por ejemplo, entonces de sumatorio de fuerzas es igual a 0. Vemos pues de que tenemos n, la componente de W que va para acá, y lo igualamos a 0. Resulta que la n es de 222.3, allí creo que no hay cambio. Y el diagrama de la derecha vemos también, aquí sí, otra vez alineamos lo que está y entonces está la n, que es la primera que tengo aquí, vean, lo jalé de color rojito para que se distinguiera, más 147 que es el peso, es decir, estoy proyectando aquí, por eso coseno de 25, menos n1. Bien, todo esto entonces hago la suma, esto ya lo conocía yo, este también, y nada más la n' es la que no conocíamos, igualada a 0 porque estamos diciendo que como en esa dirección no hay movimiento. Y ya tenemos entonces la n'. Bueno, hasta ahí no sucede grandes cambios, pero nos vamos en la dirección del movimiento. El diagrama del bloque A, hacemos que suma de fuerza igual a 0. ¿Qué hay en el bloque A? Está primero la fuerza P. Vamos a ver, aquí está P, está la fuerza de tensión y está la fuerza de fricción, que por ahí vamos a ver aquí. Debe estar. Este es del peso, esta es la fuerza la fuerza de fricción y la tensión que están actuando. Esto es entonces lo que hay si aíslo solo el bloque B, ¿sí? Aquí, porque aquí ese valor de 46, déjenme ver, de 46, bueno. ¿Por qué es diferente al de, no es 33? Porque aquí el μs
ustedes recuerdan, es de 0.2, ¿sí? Entonces, por eso aquí la fuerza de fricción, cuando usamos μk, es 33.34. Pero cuando es μs, el cambio, aquí está, incrementó. Eso es lo que se hizo, ¿sí? Menos t, que esa sí sigue actuando igual. Bueno, ya tenemos una ecuación 3. Repito otra vez, ¿de dónde es? ¿Por qué cambió ese dato? Porque aquí fue el punto 2 en lugar de punto 15 de la fuerza para encontrar la fuerza de fricción. N fue por punto 2, repito otra vez, en lugar de punto 15. ¿Sí? Bien. Ahora del bloque B, vemos qué fuerzas intervienen. Aquí en el diagrama, pues está T para allá. Aquí está fuerza de fricción, las dos fuerzas de fricción que tienen que estar allí. T menos 147 es el peso, menos la fuerza de fricción que está arriba del bloque B y menos la fuerza de fricción que está abajo del bloque B. Repito otra vez, de esta y de esta. Pero aquí estamos usando μs, que es 0.2. Por eso la diferencia de 0.44 y 0.71. De ahí salieron esos dos valores. Volvemos a hacer la suma de las dos ecuaciones, 3 con 4. Simplificamos. Es decir, voy a sumar todo lo que tengo aquí. Todo lo que tengo aquí. Y resulta que allí la T, aquí está T positiva, con T negativa. Al sumarse, ¿qué va a pasar? Desaparecieron. Lo demás, todo lo conozco. Todo lo conozco. ¿Y quién queda? Solo P. Entonces P con todo esto, todos esos valores que salieron de aquí arriba, de tal manera que P resultó de 118.6. Como el valor de P que se está aplicando es de 250, de manera que los bloques se mueven. Si hubiera sido de 118.6, hubiera quedado en estado estático el bloque, no se hubiera deslizado. Pero como pusimos 250, que es lo que nos dijeron aquí al principio, entonces sí se mueven los bloques. Queda aprobado y así totalmente estamos de acuerdo en la solución que se tenía preparada para, o cómo se resolvía, pues que no quede ninguna duda. Muy bien, si no hay ningún comentario, les recomiendo que lo vuelvan a... Es muy bueno que les recomiendo que vuelvan a ustedes ya solos, tratar de hacerlo sin ver, sino como ya lo entendí, ahora lo vuelvo a replantear y pueden sacar mucha información de este tipo de problemas. Bueno, voy a dejar de compartir, este era el propósito de esta parte. Regreso aquí y vamos a ver, y vamos a cambiar de diapositiva. Okay. Y me voy a esta y voy a compartir. Bueno, un segundito voy a... Había un sonido de un ventilador muy feo, ya lo corregimos. Bueno, jóvenes, sigue entonces nuestra... la clase pasada estábamos en coordenadas cilíndricas. Aquí estas formulitas son las que quedaron, les dije, bueno, lo vamos a adoptar como ya revisadas y probadas.
Y por ahí hicimos algunos 2 ejercicios, creo, o uno, no sé, pero se repitió y cambiamos datos, y, en fin, por ahí ya quedó en la clase pasada. Para no dejar esto en la duda, bueno, por ejemplo, aquí nos quedó la aceleración transversal, la radial, la velocidad, la aceleración, etcétera, en coordenadas vectoriales. Aquí en forma de vector cartesiano, la aceleración y la velocidad y el vector de posición. Y aquí sus componentes de velocidad radial y transversal. En fin, es lo que vimos la clase pasada, aquí las mismas ilustraciones. Pero ¿de dónde salieron estas formulitas que están aquí? Esta. Bueno, una manera muy rápida, porque hay otras demostraciones más amplias. Pero bueno, el origen. Por ejemplo, se está diciendo que hay aquí, agarramos un punto P, que es una trayectoria curva. Y aquí hay un radio que está en R de t, que puede estar en función del tiempo. Aquí está. Luego de ahí se dijo que salía un vector de E de R y de teta. Vector unitario radial y vector unitario transversal. Radial, que sigue la misma dirección del radio. Y transversal, de giro. ¿Sí? Este vector R tiene una componente, digamos, radial y la transversal. Es decir, hagamos de cuenta que este vectorcito lo jalo y lo coloco aquí. Jalamos y lo coloco aquí. Ahí están los 2 vectorcitos. Como son vectores unitarios, tienen magnitud 1. Va girando. Tiende a moverse a lo largo del radio. Bien. Dividimos este vector en sus componentes. Aquí hay un ángulo, aquí como vale 1 coseno de teta es esta su componente. Y 1 seno de teta es esta su componente. Como aquí vemos que son perpendiculares, aquí sale el otro vector. Aquí hay un ángulo teta. Entre aquí, como si trazara yo aquí una vertical. Es esta. Y de allí, ángulo teta. ¿Por qué es teta? Porque aquí hay 90 grados. Entonces, lo que gira aquí, lo mismo gira y por eso es teta. Ok. Y aquí sale su componente transversal. ¿Y cuánto valen? Pues este cateto vale 1 coseno de teta. Aquí está. Este cateto vale 1 seno de teta. Ya está. El vector de posición en componentes radiales. Entonces quiere decir que R es igual a R de t por E de R. Es decir, E de R me da dirección y R de t es el valor, la parte escalar. Bien. Sería mi ecuación 1. Ahora nos vamos. E de R es igual a coseno de teta I más seno de teta J. Es decir, aquí le doy su vector unitario y aquí está I también. Aquí está en forma de vector cartesiano. Y E de teta. Vemos que aquí X se fue a la parte negativa y vale esto. Y Y si es positivo, pero vale esto, coseno. Ahí lo tenemos en forma vectorial cartesiana también. Si derivo ahora E de R, nos acordamos entonces que coseno, su derivada es menos seno de teta, por la derivada en este caso, teta, ¿sí? Más primera derivada otra vez de teta, pero aquí es de seno, sería coseno. Eso. Y ahí está.
De tal manera que podemos sacar como factor teta. Aquí está. Y queda dentro menos seno de teta más coseno de teta. Aquí está. Pero aquí, ¿qué podemos hacer? E de R. Lo puedo sustituir. ¿Sí? Y lo puedo sustituir, ¿por qué? Porque este es teta primera derivada por E de teta. ¿Sí? Aquí está el factor. Aquí está E de teta, es menos seno de teta, coseno de teta, que es lo que tengo aquí. Este es E de teta. Y como se sacó como factor primera derivada de teta, aquí está. Vean ese término que por ahí, donde apareció en giro. EDR, aquí está, primera derivada, pero primera de teta. Por ahí apareció este término. Bien. Aquí también. O sea, R prima derivada de R, la primera derivada de R lo puedo sustituir por esto que tengo aquí. Esto. ¿Te parece? Mira. Bueno. Volvemos otra vez aquí. Eso fue respecto de derivar E de R. ¿Qué pasa si derivo E de teta con respecto al tiempo? Pues es menos primera derivada de teta coseno de teta. Estamos derivando aquí en este. Y menos otra vez, primera derivada de teta, seno de teta. Derivamos esto. Sacamos como factor teta y nos quedó aquí coseno de teta i más seno de teta. Pero ¿quién es? Coseno de teta i, seno de teta j, ¿quién es? S de R. Y quedó negativo. Menos primera derivada de teta por E de R. ¿Quién es este? Es derivar, es la primera derivada de E de teta. Es esto lo que tengo aquí. En lugar de ponerlo así, lo indico así. Y ya aparece ese primer término. Entonces, por ejemplo, nos vamos para la velocidad y dice la regla de derivación de la velocidad. dr en d teta, o sea, quiere decir que voy a derivar, aquí está el término, r, pero es derivar esto, dr en d teta. ¿Okay? Entonces es igual a la primera derivada de r por e de r, ¿sí? Aquí, más, ahora r, y derivo ahora la primera derivada de ¿quién? De e de r, ahí está indicado. Pero no me interesa dejarlo así. Bueno, aquí sí, no hay problema. Pero aquí puedo hacer la sustitución. Aquí dejo la R como está, pero E de R lo he sustituido por... Aquí está E de R, aquí está. Por teta primera derivada por E de teta. Ya quedó allí. De tal manera que, ¿cómo calculo la velocidad? Pues por la primera derivada de R y por R teta punto. Ahí está. Luego de aquí salió la aceleración. Bueno, la aceleración pues era aumentar todo esto, volver a derivar lo que tengo aquí, derivar E de R, etcétera. Luego R por otra vez el mismo, o sea, haciendo la regla de derivación vectorial. Pero aquí ya están directamente, estamos sustituyendo los términos, ¿verdad? Es decir, aquí, ¿qué tengo que hacer? Derivar esto. Entonces dice que es volver a derivar a la primera derivada de R, que ya es la segunda derivada, y por E de R. Más, ahora dejo como está el primer término y derivo el término que lo acompaña, que es R punto, pero R punto, ¿sí? Y seguimos ahora sí que derivando respecto otra vez de las componentes que tenemos aquí. Estamos volviendo otra vez a derivar
Y así vamos agregando todas las derivadas, derivando hasta que ¿cómo se llama? La derivada en el plano nos quedó así. ¿Sí? Aquí nos haría en velocidad, si ya es espacial, en coordenadas cilíndricas, tendría que entrar más z primera derivada respecto de k aquí. Ese término tendría que agregarse aquí, pero aquí estamos hablando del plano. Entonces, digamos que esto que tengo aquí es derivar esto que está aquí. Y esto que está aquí son los términos que tengo. Aquí están desarrollados y aquí ya están simplificados. Bueno, entonces, de ahí salía, pues, estas ecuaciones que yo les decía, bueno, sí tiene su demostración y ya vimos el origen de dónde sale. Es seguir nada más los pasos de primera derivada, que sería primera derivada de R. Después volver a derivar para tener velocidad y volver a derivar para tener aceleración. ¿Sí? Bueno, y allí pues hicimos algunos ejercicios la clase pasada. Vamos, por ejemplo, veamos este. Dice que una partícula tiene una masa de 2 kilogramos. Se desplaza sobre una trayectoria tridimensional definida por una ecuación. Vean, aquí está R. R está en función de T, como lo acabamos de ver en la deducción. Θ está en función también de T. Y Z en función de T. Quiere decir que cuando T sea igual a 0, R vale 0. Cuando valga ya un valor 1, por ejemplo, va a ser 10 por 1 más 3 sería 13. Y así un número infinito de valores. Θ. Cuando θ igual a aquí en T igual a 0, pues va a ser, no ha girado nada, pero va cambiando el tiempo y va también cambiando. Z, esta sí. De tal manera que esto, entre más valores le vaya dando, transcurre el tiempo, Z va a cambiar. Bueno, donde T se expresa en segundos, determinar las componentes R, θ y Z de la fuerza que la trayectoria ejerce sobre la partícula cuando T valga 2 segundos. Entonces, miren, por ejemplo, imaginemos, esta es la trayectoria que está siguiendo. Va subiendo como una especie de espiral. Aquí tenemos θ, pues cuando no ha sucedido nada, está en el origen. R también está en el origen y Z obviamente es el punto. Cambió el tiempo, ya giró, ya amplió R, ya apareció Z. Aquí es preparar la información. ¿Qué nos dijeron? Que la masa es 2 kilogramos. Que la R es 10t cuadrada más 3t. ¿Sí? En metros. Aquí R lo derivo, la primera derivada. ¿Por qué? Porque por ahí lo vamos a necesitar. Derivo esto, y ahí está ya. Vuelvo a derivar, y aquí está. Primera derivada y segunda derivada de R. Aquí está. Θ. Primera derivada, o decir, θ es original así. Primera derivada es esto. Segunda derivada es esto. Aparece ahora Z. Originalmente, aquí está. Lo derivo y esto ya es velocidad. Lo vuelvo a derivar, esto que es aceleración. Ya tenemos toda la información. Segunda ley de Newton dice que fuerza radial es igual a masa por aceleración radial. Entonces, vamos a ver para que vean allí. Vamos a agrandar un poquito a ver si... Bueno, a ver si puedo mover esto un poco para que vayan viendo qué es lo que hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está de los términos que ya teníamos hace un momento.
FR es igual a masa por aceleración radial, tal vez casi no lo veía, ahí ya. ADR es lo que me interesa, pero ADR me quedó como R segunda derivada menos R por primera derivada de teta. R segunda derivada, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuánto vale? 20. Ya está. Menos R. R por ahí lo tenemos, que es 10t cuadrada más 3t. Aquí está. Luego que se multiplique por teta primera derivada. ¿Dónde está teta primera derivada? Aquí está. 0.3t cuadrada radians. Y dice que debe ser elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahí está. Le damos los valores que por ahí ya tenemos. R finalmente quedó que la segunda derivada que es 20. ¿Verdad? Aquí T nos dijeron que era para creo 2. Le damos ese valor y ya apareció aquí en ambos. Y resultó un valor de aceleración radial de menos 46.24 metros segundo cuadrado. Ese es su valor. A ver si puedo subir esto. Ahí está. Como es fuerza, es igual a masa por aceleración, que era, aquí está todavía a la vista. ¿Cuánto es la masa de la partícula? Es 2 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración radial? Aquí está. Menos 46.24. Multiplicado, aquí está ya el valor de la fuerza radial que está aplicando la superficie sobre el cuerpo. ¿Sí? Bien, ya está el primer dato buscado. Uy, sí. Vamos a regresar, se me movió. Vamos a ver qué. Ahí está. Bueno, entonces ahí está la primera, que ya lo lograron ver. Ahora nos vamos por la fuerza transversal, que es segunda ley de Newton otra vez. Masa por aceleración transversal. Bien. De acuerdo a las fórmulas que nos quedaron aquí en aceleración transversal, es lo que acabamos de hace un momento de que aquí está. R segunda derivada de teta más 2 veces R primera derivada, teta primera derivada, E de teta. Es lo que hay aquí. Esto. Sí, desde luego que ahí hay las sustituciones que teníamos que ir realizando. Aquí, déjenme ver los términos, sí. Sí, es R primera derivada, 2 veces R prima derivada de teta. Aquí está. Entonces aquí está R, segunda derivada de teta, etcétera, lo que dice allí. R, tal como está. Segunda derivada de teta nos quedó como 0.6t. Más la 2 veces, que es de 20, que es la primera derivada de R, y 0.3t cuadrada, que es la primera derivada de teta. Por acá andan. Son estos. ¿Sí? Entonces buscamos aquí R, que es lo que tengo aquí. Luego, segunda derivada de teta. ¿Dónde está? Aquí está 0.6 multiplicado R. Más ¿dónde está? Aquí 2 veces, que es por fórmula. R primera derivada de R. ¿Dónde está R primera? Aquí está, es 20t. 20t. Más 3. Y luego, 0.3t, que fue la primera derivada de teta. Por acá está. Aquí está, 0.3t cuadrado. Ya está. Para t igual a 2, sustituimos, simplificamos, lo multiplicamos por 2 kilogramos este valor. Y aquí está la fuerza transversal. Ya está la segunda fuerza transversal.
Tenemos entonces ahora el cálculo. Aquí ya se me movió un poco esto. Bueno, vamos a ver si lo puedo regresar. Sí, ahí va. Ahí está. Al ampliarlo me había movido. Bueno, ahora nos vamos a la última. F de Z, nada más agregar la otra componente en la fórmula que había quedado, porque aquí habíamos visto la deducción, pero en el plano. Entonces aquí les decía hace un momento, hay que o sea, la dirección Z. Eso es lo que estamos agregando ahora aquí. Entonces F de Z es igual a masa por aceleración que hay en Z. Observamos, aquí es donde había pues el asunto. F de Z menos W, o sea, F de Z menos W, ¿por qué? Porque hay el peso, nos están diciendo que ¿cómo se llama? 2 kilogramos me va a ejercer un peso de F en dirección, que va a ser el peso, este W, y F de Z es la reacción que tiene la superficie sobre la que se está moviendo la partícula. Eso es igual a masa por aceleración en Z. Aceleración en Z es igual a la segunda derivada de Z. ¿Sí? Aquí está. 8, que es la segunda derivada de Z. ¿Sí? Eso es lo que ya tomamos directamente. Y aquí, 2 por 9.81, ¿quién es? Es W. ¿Sí? Pero W se va a la derecha y por eso tiene signo positivo. De tal manera que la fuerza que está soportando en la dirección vertical es 35,62 newtons. Nos vamos a la representación. Fuerza radial. Aquí está el radio. Entonces aquí hay una fuerza radial, pero vean, nos dio negativo. Entonces en lugar de ir hacia afuera, apunta hacia adentro. Y ahí con eso quitamos el signo negativo en su representación. F de teta es la fuerza transversal al radio. Aquí está. Allí nos salió positivo. Entonces apunta así como si, en sentido, en este caso, contrario a las manecillas del reloj. Y F de Z resultó positivo. Quiere decir que la partícula lo está soportando de abajo hacia arriba. Aquí está F de Z, es este vector sí. De allí entonces trazamos una paralela a este vector azul. Aquí está. Una paralela a este vector de color negro. Aquí está. Y allí, del origen a ese punto, del valor de Z, que también trazamos una así paralela, aunque ahí ya no se lograría ver. Y estos son sus tres componentes de fuerza F. ¿Sí? Eso es lo que nos estaban pidiendo. No dijeron grafícalo, pero hay que también saber cómo está actuando la fuerza. Entonces aquí hay una superficie que está soportando el bloque y le está proporcionando estas tres fuerzas simultáneamente. Como pueden observar, este es el vector con sus tres componentes. Es decir, esta F está aquí, tiene sus tres componentes que son FR, FZ y FZ, componentes vectoriales. Allí quedó, porque dice determinar las componentes R, o sea, componente radial, transversal y vertical de la fuerza
de la fuerza que la trayectoria ejerce sobre la partícula cuando t sea igual a 2 segundos. Entonces, esta superficie está actuando sobre la partícula, cuya masa es de 2 kilogramos. Esa es la interpretación. Y no nada más, bueno, f de r me dio tanto, sí, pero ¿cómo se representa? F de teta tanto y de z tanto, ¿no? Sino tengo que saber cómo está actuando. Porque puedo interpretar mal este FR y pensar que está hacia afuera. Ya lo echamos a perder el problema. ¿Sí? Bien. Entonces, así podemos ir, o vamos a ir trabajando, o así se trabajan las coordenadas, en este caso, cilíndricas. Bueno, vamos a concluir el día de hoy con esto para cerrar bien la próxima sesión, lo que es componentes cilíndricas.